Lamentablemente, la religiosidad hace que yo haga las cosas, como decimos nosotros, exteriormente, para que me vean. Pero la Biblia se lee y se oye. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. No teníamos esta bendición de tener Biblias impresas. Lo que me hace pensar que la Biblia no fue escrita para amargarnos la vida. Porque la ley nos ayuda a ir por un camino seguro. Si yo tengo que decidir todo en la vida, qué me conviene y qué no me conviene, estaría en un lío. Porque hay cosas que me gustarían, pero no me convienen. Es maravilloso el saber que Dios ha revelado a través de su palabra durante muchos años esto. Él quiere que guarden sus testimonios. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Qué alegría poder saludarles nuevamente en Escuela de Pescadores. Soy el pastor Díaz Pavón y hoy quiero conversar con mi invitado mirando algunos versículos del Salmo 119. Pero de lo que quiero hablar es de la palabra de Dios. Cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuán importante son las escrituras, es lo que dice Dios, lo que sale del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Me parece que esa es una de esas cosillas que dejamos, relegamos o llegamos a pensar que tiene una importancia relativa. Yo espero que en el día de hoy nos convenzamos de que la palabra del Señor sí juega un papel, debía haber dicho, muy importante en nuestras vidas. Yo comencé a hacer este programa, este podcast, debía haber dicho, Escuela de Pescadores, con el propósito de responder a las preguntas que creyentes interesados en crecer se hacen. Creyentes interesados en madurar en el Señor pueden hacerse. Cuando recibo de ustedes preguntas en el podcast, pues las tomo y se convierten en tema de conversación en mi próximo podcast. Las cuelo de alguna manera para contestar a ellas. Así que cada pregunta que usted deja por allí, sepa usted que la vamos a contestar ese día o en el próximo día, pero en efecto la vamos a contestar. Hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios y tengo como invitado nuestro profesor en el día de hoy es el reverendo Juan Carlos Sánchez, quien es el director de Faro del Caribe allá en Costa Rica, participa en programas de televisión a través de la cadena Enlace, es pastor de una iglesia, una pujante iglesia allá en San José, o cerca de San José cuando menos. Está con nosotros hoy, lo saludamos con mucho cariño, dele cariño a usted también. Pastor. Honor, pastor, estar aquí como siempre. ¿Cómo Muchas está? Gracias. Bien. ¿Está bien? Gracias a Dios. Sí. Llegó bien, llegó tranquilo. Sí. El avión no lo maltrató. Lo normal. Lo normal. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va Faro? ¿Cómo está nuestra amada emisora? Estamos muy agradecidos con el Señor. Voy a decirlo de una vez. El ministerio acaba de cumplir 78 años. 78 De años. estar al aire. Wow. Obviamente yo no estoy ahí del principio, ¿verdad? Y así que es un honor para uno decir la edad del ministerio, Gloria a porque Dios. esto implica que Dios lo ha respaldado tanto tiempo. Sí. Y Dios nos ha dado una audiencia muy hermosa, muy fiel en todas las áreas. Y ahí estamos avanzando en el Señor, desarrollando el ministerio, Qué lindo. acercándonos ya a los 80 años de estar. Me gusta enseñar también, pastor, de que vamos a cumplir 100 años de la visión. De la visión. Del día en el cual el misionero que estableció la estación lo soñó precisamente en Chicago, aquí en el Instituto Moody. Él vio ahí y dijo, quiero tener una en América Latina. 1928 fue eso. Wow. 100 años después, vamos a cumplir casi ahorita. Sí. Y el ministerio, entre lo que él añoró y la emisora a comenzar, fueron 20 años. No fue nada rápido. Vino la Segunda Guerra Mundial, vino el crack financiero en los 30, la Segunda Guerra Mundial, y atrasó el proceso. De hecho, él
no estaba vivo cuando la emisora comenzó, estaba su viuda y su hijo. Hizo el trabajo, tuvo la visión, Correcto. sin embargo, sus ojos no vieron, sus no. oídos no escucharon Correcto. la emisora propiamente. ¿Recuerda el nombre de ese hombre? Claro. Ya, sí. El hijo que mencioné de último se llamaba Kenneth. Kenneth. La esposa se llamaba la viuda, que fue para nosotros, digamos, como la inspiración. Para él, como hombre de Dios, ¿verdad? Don Enrique Strachan, su esposa se llamaba Susana Strachan. Y Kenneth son los tres que fundaron el ministerio. Organizaron la llamada Misión Latinoamericana. Originalmente iban para Buenos Aires, Argentina, y se quedaron en Punta Arenas, ahí en San José, y después fueron a San José y ahí se establecieron. Gloria a Dios. Y fundaron una misión para toda América Latina, muy importante. Qué lindo. Y en 1948 comenzó la emisora. 1948, Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando correcto. se constituyó Israel Ese Estado, mismo ¿verdad? año, Ese mismo después año. de paro. Primero Faro, Cronológicamente nosotros fuimos en febrero y Estado de Israel fue después. después. Grato tenerle nuevamente en Escuela de Pescadores. Ya usted se ha convertido en uno de los profesores aquí más amados y respetados. Los hermanos preguntan, ¿cuándo vuelve el pastor Sánchez? Si es que Eso es milagroso que la gente... no es cierto. Gracias por estar. Pastor, quisiera que hoy conversáramos un poco acerca de la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante hoy? Es impresionante que tengamos ante nosotros un libro cuya última página se escribió hace casi 2000 años. Es cierto. O sea, yo no creo que haya nadie leyendo algo Tan viejo. tan viejo con tanta frecuencia. Uno podrá haber leído clásicos de los griegos o los latinos quizás. Lo leí una vez en la vida. Si acaso. A mí me obligaron a leer la Odisea, la Ilíada. No sé si lo hice, pero sé que me pidieron. Los libros los tengo. Sí. Tuve que tomar el examen. Sí. Pero hasta ahí. Pero en cambio la palabra de Dios, dije el último libro, el primero fue hace 3.500 años, la ley de Moisés. Y la seguimos leyendo y lo más impresionante es que cuando usted lo lee, siente como que si no lo hubiera leído antes. Hasta ahora veo esto. Es nuevo. Hasta ahora lo noto. Y luego lo que dice sigue siendo fresco y refrescante. Hay cosas que son frescas, son de hoy, pero no son refrescantes. No nos producen ánimo, aliento, vida. Es cierto. Nada más es curiosidad. ¿Qué pasó ayer? Pero leer la palabra, ¿qué pasó ayer? Eso nos identificamos con él. Yo sigo recordando a Abraham, Isaac, el diluvio, las plagas de Egipto. Y cada vez que la lee uno es como si nunca lo hubiera hecho anteriormente. ¿Es pertinente la Biblia? Lo que dice su mensaje no ha cambiado. El hecho de que las tres grandes religiones, digamos, de tipo monoteísta, dos de ellas están basadas en la palabra, es algo relevante. Hoy en día casi 2.900 millones de personas en el mundo profesan la fe cristiana, aproximadamente, y creen en la Biblia como palabra de Dios. Tal vez no la estudian como deberían estudiarla, ni la aplican como deben aplicarla, pero al menos tienen a la Biblia como una fuente de revelación. Y otros principal. la respetan, aunque no la consideren un libro inspirado. Sí, al mencionar estos tres grupos, los islámicos, aunque tienen su propia fuente, La el respetan Corán, y la consideran y repiten parte. bien algunas cosas mal, cosas que están en la palabra del Señor. Sí, el judío, el Antiguo Testamento. Correcto. Los cristianos, ambos testamentos. Sí, así es. Así que es pertinente y es para hoy. Es para la gente del siglo XXI. Y en el idioma en que hablamos, que es lo importante. No hay necesidad de aprender un idioma antiguo para poder leer la palabra. Desde el puro principio se tradujo para que se entendiera. Dios siempre habló para ser entendido. Dios nunca habló para que tuvieran que entrar en algún éxtasis y después de un éxtasis de horas comprender lo que dijo. No, Dios hablaba claramente. Moisés y lo llamó. Cuando está Adán en el huerto, Adán y lo llamó. O sea, Dios siempre ha hablado para comunicarse.
El idioma, el lenguaje en el que fue escrita la Biblia es el lenguaje del pueblo, es el lenguaje que la gente entiende, o es un lenguaje exclusivo para el religioso preparado con su doctorado en teología. Sigamos el ejemplo de Abraham. Abraham, que es un hombre de Dios, Dios le habla. Y Agar, que es una egipcia, una esclava, Dios le habla también. Dios le habla. Le habla por un ángel, le habla por un ángel, le puede hablar directamente, le puede hablar en sueño, le puede hablar audiblemente. Dios siempre ha hablado para que la gente entienda. Para ser Toda la entendido. gente, cualquier tipo de gente. Si alguien dice que no, que es que tiene que aprender el idioma, el Corán se canta. O sea, el Corán no se lee, se canta. Pero la Biblia se lee y se oye. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. No teníamos esta bendición de tener Biblias impresas y en la mano todos. Así que la Biblia se escribió para ser oída. Porque la masificación era a través del oído. Hoy en día masificación es a través de la lectura. Antes no se podía. Antes no podía decir, lean todos en su casa. No había recurso. No había recurso. Había analfabetismo también. Usted se acordará de cómo el siglo pasado, muchas de las obras de evangelismo en América, Asia y África era llevar alfabetización, Sí, señor. usando la Biblia como recurso. Bueno, en la Inglaterra de los Wesley, el fundador del Roberto Wright, que es el fundador de lo que hoy en día llamamos la escuela dominical, era enseñar a leer a los niños el domingo y utilizó la Biblia para que aprendieran a leer. Alfabetizamos con la Biblia. Qué lindo. Qué buena forma de alfabetizar. La Biblia. El Salmo 119 utiliza diversos términos para referirse de alguna forma a esto. ¿Por qué tantos? Para los que tal vez no saben, el Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia. Es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos. Tenemos el Salmo 117, que está una página antes. El Salmo 117 tiene un solo versículo, dos versículos. Sí, dos versículos nada más. Dos. En cambio, el 119 tiene 176, o sea, hay 80 veces puede estar este salmo ahí. Es una enorme diferencia. Y alguien va a decir, pero ¿por qué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas un salmo? Bueno, por la trascendencia del tema. La Reina Valera que yo tengo aquí, ¿verdad? En la Biblia del Pescador, dice excelencias de la ley. Y en el idioma hebreo tiene 22 letras. Ahí aparecen, si tiene una Reina Valera o una nueva versión internacional, también lo tiene, y ahí aparece Aleph en el versículo 1, antes del versículo 9, Bet, antes del 17, Gimel, Dalet, ahí sigue. Usted los puede contar, son 22. Esas son las 22 letras que constituyen, bueno, en español diríamos abecedario, ¿verdad? Porque es ABCD. En griego es el alfabeto, alfa, beta, gamma. Aquí sería el alefato, porque Aleph es la primera letra y Bet es la segunda, alefato. Y la última es la Tau. Usted la puede ver, la 22, que sería cerca del 169, dice Tau. Cada 8 versículos de este Salmo 119, la primera letra de cada uno de esos 8 versículos viene con una de esas letras del idioma hebreo. Con la Aleph, con la Bet, con la Gimel, con la Dalet. Eso no se ve en español, obviamente, ¿verdad? Pero imagínense la belleza que tuvo que haber tomado al autor de este Salmo, que cada 8 letras, todas comenzaran con la misma letra, digamos, con la A, y después todas con la B, y todas con la G, y todas con la Dalet, y ahí hasta llegar a la número Tau, que es la número 22. 8 por 22, 176. Y en esos 176 versículos utiliza 8 palabras para hablar siempre de lo mismo, que es la Biblia, la palabra de Dios. La letra con la que comienza, no solamente comienza el primer versículo de esa sección, sino todos. Cada versículo sí, comienza con esa letra. Es un trabajo extraordinario. Increíble. En español nunca se va a poder ver, ¿verdad? En ningún idioma. En ningún idioma, correcto. Solo en el idioma original. Pero es un trabajo extraordinario. Lo que hizo aquí
el traductor es que comienza con 2 bienaventuranzas. En el caso del Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino. Y luego va a decir en el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Cierto. Comienza hablando de la dicha que hay de tener la palabra. A veces cuando la gente piensa en el Antiguo Testamento, solo piensa en leyes, cargas, no se puede cumplir, eso es absurdo. Pero vean que esto es el Antiguo Testamento. Esa es parte del Antiguo Pacto, pero aquí está hablando de la belleza de la palabra, de la grandeza de la palabra, de la majestuosidad de la palabra. Y dedicarle 176 versículos al mismo tema no es fácil. Yo seguramente lo hubiera escrito 8 versículos, se me hubiera apagado ahí la inspiración. Pero el que hizo esto por revelación del Señor fue realmente alguien que hizo lo que todos tenemos que decir, amar la palabra. Era mejor para la memorización. Con la letra A, 8 cosas. Con la letra B, 8 cosas. Con la letra C. Obviamente estamos en una sociedad donde ya no memorizamos como antes. Y eso nos cuesta. A veces no sabemos, bueno, ni nuestros datos básicos. Nos preguntan el teléfono y tenemos que buscarlo, ¿verdad? Sí, el número de la cédula o del seguro social y me olvidé. Sí, le preguntan el nombre y comienza, cumpleaños. Sí, yo me llamo. La gente no se acuerda ni de lo elemental. Pero este salmista dedicó 176 versículos para hablar de la belleza de la palabra de Dios. Y se utilizan términos así como dicha, dichoso, alegre, feliz, etc. Lo que me hace pensar que la Biblia no fue escrita para amargarnos la vida. La Biblia facilita esas leyes y esos mandamientos del Señor nos convienen. ¿Sí? Nos hacen bien. La gente dice, bueno, pero me ponen esa carga sobre los hombros. ¿Pero qué carga si lo que hace es hacerme decente, caminar correctamente, vivir mejor? Si obedezco el mandamiento, bendigo a mi vecino y los que me rodean se sienten felices y alegres de verme así. La palabra de Dios nos hace bien, nos edifica. Nos bendice. Y ahora el Salmo 19, pues por mucho. Vamos a eso, pastor. Esos términos, esas palabras, ¿cuáles son y qué significan esas 8 palabras claves que encontramos en esos primeros versículos? Solo en 5 de los 176 no aparece alguna de estas 8 palabras. Solo en 5 de los 176. En todos los demás, en 171, alguna de estas palabras aparece. Sí. Así es que no es cosa insignificante. O sea, para el salmista, para el escritor, estos 8 términos son determinantes en el Salmo. Correcto. Así es que entenderlos es importante. Los 8 términos que usa para escribir la palabra del Señor están en el versículo 1, el primero. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Esa es la primera forma, la ley de Jehová. La ley. Se le dice la ley de Moisés también, pero en realidad la ley de Jehová, ahorita vamos a hablar de ello. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Estatutos. En la Reina Valera del 60 usa la palabra testimonios, pero es la palabra estatuto. Sí. Ahorita vamos a explicar que pasa lo mismo con el versículo 4. Dice, pues no hacen iniquidad los que guardan sus caminos, sus caminos notificó Moisés, es una frase común, el camino es lo que Dios entregó. En el versículo 4, Reina Valera dice mandamientos, la palabra ahí es preceptos, y más adelante usa la palabra, en el versículo 6, la palabra mandamiento, la usual. Aquí entonces estaríamos hablando de otra palabra más, sus caminos. En el versículo número 5 menciona otra vez esta majestuosa manera que Dios le dijo a Abraham, estatutos. Abraham guardó sus estatutos. En el versículo 6, cuando atendiese a todos tus caminos, tus mandamientos, dice. Aquí sí es mandamientos. Y en la otra es preceptos. Mandamientos y preceptos. Repite estatutos en el versículo número 8, pero en el versículo 7 usa otra
tus juicios. Los juicios de Dios, se le dice así a su palabra, es lo que Él decide, sus juicios. Y la número 8, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra. Entonces, las 8 son ley de Jehová, los estatutos, los caminos, los testimonios, los preceptos, los mandamientos, los juicios y la palabra. En 9 versículos están ya mencionadas las 8 palabras que se van a repetir de una o de otra manera a través de todo este precioso salmo para hablar de la belleza, majestuosidad del Señor. Estamos en una sociedad que lo quiere todo muy simple. 136 es un salmo muy largo, muy enorme. Yo le aseguro que cuando se estaba leyendo por el 30 ya no se acuerda qué decía al principio. Generalmente se nos olvida las cosas. Sí. Entonces creo que está hecho de esta manera en estructura de 8 para uno ir concentrándose. Yo he recomendado a la gente, por ejemplo, pastor, que decidan un mes. En realidad son 3 semanas, 22 días. Decidan un mes leer detenidamente el Salmo 119. Comience el día 1, el día que comienza. Y hágalo seguido. 8 versículos cada día. No lea tanto porque honestamente a veces no ganamos nada leyendo tanto. Mejor leer poquito y meditarlo, reflexionarlo. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? ¿Qué le dijo a ellos? ¿Qué le dijo a ellos? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a nosotros hoy en día? Ir despacio porque usted mencionó algo. Aquí dice que la ley es un deleite. Así es. Y si yo le preguntara a la mayoría de personas, no usarían la palabra deleite. Para hablar de lo que Dios dice, porque lo sienten como pesada carga. ¿Quién la puede cumplir? No, la ley es un deleite. Yo sé que hay cosas que me hubiera gustado que las hubiera hecho de otra manera, pero Dios lo dijo como lo dijo, punto. Interrumpo este podcast para comentarle algo muy importante. La biografía autorizada de G.J. Ávila, un libro que me honro en decirles, soy el autor, ya está corriendo por todo el mundo hispanohablante. Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, obviamente Puerto Rico. Lo tiene en las librerías cristianas, en las librerías no cristianas y lo puede encontrar a través de las redes sociales. Amazon y algunas otras empresas que venden a través de las redes sociales lo tienen. Es un libro especial. La vida, el ministerio, cuento milagros maravillosos que usted no va a leer en ningún lugar. Más de 150 personas entrevisté y comparto aquí el G.J. que ellos conocieron. Adquiéralo hoy. Y uno, si lo mira con calma, con detenimiento, descubre que él tenía razón. Correcto. Como siempre. Cuando no estoy de acuerdo con el Señor, sé que estoy equivocado. ¿No es cierto? En el Salmo 1, el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, está su delicia. Así es que hay delicia. Correcto. Y debo deleitarme en ella. Y ahora comienza con una bienaventuranza también ese salmo. Sí, es verdad, sí, de una vez. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su. ¿Qué disfruto? De alguna manera, usted nos está resolviendo un problema al recomendar esa lectura, considerando las 8 porciones que están en cada una de estas secciones, porque cuando uno piensa en ese salmo, piensa en el salmo que nunca voy a leer. Sí. Porque me gusta leer el 117 o cualquiera de los que son cortitos, pero si uno quiere maltratar a alguien, si uno quiere maltratar a alguien, le dice, léete el Salmo 119. Pero mirado. 23 minutos, una de esas lectura común. que hay común. Las grabadas. Ajá. Las duran el Salmo
119. Imagínense, eso es esa que está grabada. Si soy yo que gagueo, esto Sí. me toma cuando menos una vez y media. Sí, correcto. Así que de repente 31, quién sabe cuántos minutos. Pero dividido de esta forma, entonces es digerible. En cápsulas, sí. Sí, ese plato no me lo tengo que tomar de un golpe. Sí. Me lo puedo tomar de a poco. Y la primera parte parecería que el énfasis es que descubramos la importancia Correcto. de la palabra, el valor de ella, con tantos términos. Nos ayuda Sí. con esos términos. La- La ley de Jehová, Es la palabra clásica Torá, la Torá. la Torah. Pero la Torá para ellos era no solamente la ley, sino la palabra Torá significa la enseñanza, la instrucción. Dios siempre ha tenido leyes y las va a tener hasta el final, siempre. La primera ley en el huerto para los seres humanos, pero Él tuvo leyes para la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea la tierra firme, sea el agua y sea el firmamento. Y separó las cosas. Y lo que Dios decía, son sus leyes. ¿Y cuál iba a señorear en el Ajá. día y cuál iba a En señorear la noche, sí, en la noche? le puso límite, le puso esto. O sea que la ley no comienza con el No, hombre. jamás. Y la ley no comienza con Moisés. No. Antes de Moisés había ley. Adán ya tuvo una ley. De todo árbol que hay en el huerto, Génesis 2, pueden comer, De este menos de este no. Porque el día que él coman, por eso es que también Va se a haber dice juicios, consecuencias. porque cuando Dios dice algo como esto, el día que él coman morirán, eso es un juicio de Dios. O sea, ya Dios advirtió que si no lo hace, le va a pasar esto. Claro, cuando se establece ley, se establecen consecuencias. Siempre. A quien obedece, le es de bendición. A quien desobedece, hay repercusiones. Hay leyes en la creación, pero cuando viene el diluvio, dice Dios, bueno, no contenderé ya más con el hombre, no lo voy a volver a ahogar, sino que establece, siempre habrá sementera, habrá cosecha, habrá verano, habrá invierno. Ya Dios establece que siempre van a haber procesos. Y nos puso el arco iris para que no se nos olvide, ¿verdad? La señal de ese pacto con Noé. Dios siempre ha tenido leyes. La gente le tiene miedo a las leyes. Y va a tener. Y son parte, sí. Aún al final de los tiempos, ahí En la eternidad. dice, y no entrarán en. Ahí lo dice. No hay una ley. Estos sí entran, estos no entran. Ya no habrá más muerte, ni maldición, ni clamor, ni llanto. Las primeras cosas pasaron. Dios siempre se ha manejado con leyes. El mundo no puede existir sin leyes. El universo está lleno de leyes. Nos ha costado descubrirlas. Newton fue el de la gravedad, ¿verdad? Sí, él no la inventó, ¿verdad? Pero él la reconoció. Es una ley, ha estado siempre ha estado ahí. Entonces, ahí el ser humano tiene que entender que la vida tiene leyes. Sí. Con solo establecer que en la eternidad Él será Dios y nosotros seremos sus hijos o su pueblo, ya hay un orden de autoridad y siempre lo va a haber. No va a haber ningún tiempo en el futuro, incluso, donde Él deje de ser Dios y nosotros no seamos sus hijos obedientes. Él siempre va a ser la autoridad. La ley de Jehová. Me gusta. Los que andan en la ley de Jehová. Esos son los que son bienaventurados, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así es que andar en la ley de Jehová es caminar en sus perfectos caminos, caminar en perfección, los perfectos de camino, los que caminan en rectitud. Sí, correcto. Lamentablemente, cuando uno piensa en la ley, piensa en pesada carga. Los fariseos, en el caso de los que somos cristianos, sabemos de los fariseos, o las iglesias legalistas que tuvimos y tenemos todavía muchas. Cuando pensamos en ley, pensamos en eso. Pero aquí no dice dichoso, bienaventurado, feliz, Alegría. el que guarda la ley, porque la ley nos ayuda a ir por un camino seguro. Si yo tengo que decidir todo en la vida qué me conviene y qué no me conviene, estaría en un lío.
Porque hay cosas que me gustarían, pero no me convienen. En cambio, ya si Dios me dijo, va por aquí, va por allá, para mí es más fácil. Por eso le llaman también testimonios. Porque los testimonios Esa es la palabra del versículo 2. El versículo 2. Y comienza con la palabra bienaventurados también. Otra bienaventuranza. Dichosos los que guardan la ley. Dichosos los que guardan los testimonios. Porque lamentablemente la religiosidad hace que yo haga las cosas, como decimos nosotros, exteriormente, para que me vean. Me muestro compasivo para que me tomen una foto y salga yo haciendo el bien. Pero aquí habla de que guardan con todo el corazón, buscan con todo el corazón y su vida, dice, no hacen iniquidad. Esa es otra cosa que hemos tenido. Gente con la Biblia debajo del brazo, pero son unos pillos, pero son unos deshonestos, son unos gente malvada. Entonces, andan con el libro, pero el libro no anda con ellos. No andan de acuerdo al libro. Y la frase antigua es clara. Si este libro produce dos efectos, o el pecado te aparta del libro, o el libro te aparta del pecado. Sí, señor. Y la gente a veces comienza y no sigue. Hemos visto a través de tantos años gente que comenzó bien. Nosotros usamos una frase explosiva, o sea, comenzó con mucha energía y se apagó rápido. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, sus señales. La palabra testimonio se usaba como cuando se colocaba una piedra para una señal, como vemos allá en las historias de los patriarcas, que levantaban una piedra y le decían un testimonio. Aquí me topé con Dios, aquí soñé con Dios, aquí Dios me habló en un sueño. Entonces los testimonios son señales que nos indican por dónde hay que caminar. Es más, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos son un testimonio. Yo no sé cómo la gente no puede ver lo creado y decir, hay un creador. Es maravilloso el saber que Dios ha revelado a través de su palabra durante muchos años esto. Él quiere que guarden sus testimonios. Él no se ha dejado mudo, Él se ha dado a conocer. Él ha revelado lo que Él es, sus testimonios. Yo entendí bien hace un rato que dijo que hay testimonios, era también estatutos. La palabra que se usa para testimonio, como es palabra para señal, se ha utilizado para ambas. Pero son diferentes, digamos, el estatuto tiene otra connotación. Ya. Pero cuando hablamos de testimonio son señales claras que Él dijo, esto es lo que yo quiero que hagan. Cuando uno piensa en el carácter de Dios, en cómo es Dios, es muy fácil entender. Yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada. No voy a hacer lo contrario. Veamos un ejemplo. Esto a mí me impresiona mucho. Jesús dijo en el Evangelio según San Lucas, Jesús se acuerda de alguna gente y de alguna de las que Él se acuerda es de la que no debería acordarse. ¿Por qué? Por lo que hizo, por la actitud que tuvo. Jesús dijo a sus discípulos, hablando ahí con ellos, dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Eso es Lucas capítulo 17, versículo 32. Leo la anterior, dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlos, el que esté en el campo así mismo que no vuelva atrás. Acordados de la mujer de Lot. Wow. ¿Por qué quedó en estatua de sal? ¿Por qué quedó ahí? Bueno, como testimonio. Testimonio de que si Dios dijo, no vuelva atrás, ¿qué había que hacer? No volver atrás. Y quedó convertida en una estatua de sal, en un estatuto, en un testimonio viviente. Yo creo que Lot se la llevó para ir comiendo sal durante el camino, pero no tengo la evidencia. Pero imagínense, ¿por qué convertirla en una estatua de sal? Porque el estatuto fue, no vuelva a ver. Wow. Y ella lo quiso cambiar. Recuerden que se quedaron sus yernos, ¿verdad? No quisieron venirse con las hijas. Entonces no sé si ella pensó, se quedaron ellos o dejó algo puesto en la cocina. Quién sabe qué habrá pensado, pero y yo creo que tornan la mirada atrás para ver todo lo que dejé, todo lo que abandoné.
Pero que Jesús le haya dedicado sí, una frase sí, sí, extraordinaria. sí. Acordado de la mujer del otro. Claro, inmediatamente de decir, asimismo, no vuelva atrás. Sí. Hay consecuencias. Sí, sí, no vuelva atrás, no Nunca. corra a buscar nada, que no hay nada que buscar en Nada se le perdió. nuestro pasado, no hay Sí. nada que buscar. En el mundo No hay que nada. dejamos no hay nada que buscar. Y estatua, estatuto, marca, señal, quedó allí. Ella es una señal para todas las generaciones. Porque se quedó y causó un problema. Mm, Una historia lamentable que sí, sigue después. es vergonzosa. Vergonzosa. Estatuto. Sí, es testimonio. La próxima es Caminos. caminos. Sus caminos, que sería en el versículo 3. 3. Pues no hacen iniquidad a los que andan en sus caminos. Y ahí se repite en otras ocasiones más. La palabra camino tiene dos sentidos, uno literal y uno figurado. ¿Verdad? El camino es por donde yo voy, el camino que está, el camino a Damasco, el camino aquí y allá. Y luego está el camino en sentido figurado, la vida es un camino. Hoy está de moda decir con los jóvenes, el camino es así, ¿verdad? Los mandalorianos usan esa frase. El camino es lo que la vida es. Hay gente que la vida va por una manera, otros van por otro lado. Ordenar el camino no es solamente la ruta, sino el caminar por ahí. Mi camino es mi vida. Y aquí cada uno es distinto. No todos tenemos las mismas ventajas, ni todos tenemos las mismas deficiencias. No todos comenzamos igual. Algunos comenzaron diferente. Antes decíamos, no todos nacieron con una cuchara de oro o una cuna de oro, decía la gente, ¿verdad? No, hay gente que le ha tocado una vida más difícil. Yo recuerdo, pastor, recién convertido, que llegaban a la iglesia gente a dar testimonio. Yo le conté, ¿verdad? Jovencito, del colegio paso al seminario, así que nada raro. Entonces yo escuchaba a la gente dar testimonio, que habían sido ladrones, asesinos, habían robado, habían hecho, y uno tan bueno hasta que Ni de víctima estuvo en eso. Sí. Entonces uno quería como contar algo extraordinario, ¿verdad? Y después me di cuenta que no, que el camino de cada persona es el camino de cada persona. En mi camino, la gente puede decir, qué fácil para usted, pastor, o qué fácil para aquel. No, mi camino es mi camino, el suyo es el suyo. Pero me toca a mí, ¿qué? Que mis caminos sean ordenados. Porque si yo sigo mis caminos, según se me ocurre a mí, puedo terminar. En el Nuevo Testamento Jesús lo va a aclarar. Hay camino, una puerta estrecha, una puerta angosta, y un camino que lleva a la vida y un camino que lleva a la muerte. Y el profeta había dicho, hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su final es camino de muerte. Así que mi camino no lo puedo ordenar yo. Es lo que hizo Eva y Adán, querer ordenar a ellos su camino. Saber qué es bueno y qué es malo, es querer yo decidir qué es bueno y qué es malo. Y no es así. Jesús es presentado como el camino. Camino, ¿cierto? Él es el camino. Debe ser nuestro camino. Así es. Camino por el que tenemos que entrar. Por eso Pedro dice que Él nos ha dejado pisadas para que sigamos sus huellas. Sus huellas. Y a la iglesia se le llamó del camino, y los del camino, los de ese camino. Hablábamos mucho seguro del camino. Sí. Hay un camino que lleva a la vida, un camino que lleva a la muerte. Está ahí. Está ahí. Así es que la palabra de Dios aquí es presentada como camino. No es algo solamente para pensar, pero actuamos sobre ella. Y Él lo dijo. Sus caminos notificó a Moisés. O sea, Él no dejó escondido. O sea, Dios no es un incógnito, ¿verdad? Dios es alguien que reveló su camino. Yo no tengo que igual meterme en una montaña a ver qué es lo que Dios querrá. No, ya Él me lo dijo. Aquí está claro. Que yo lo quiero entender o no es otra cosa. Los detalles sí, los detalles no están claros. A veces en la vida no están claros los detalles. No sabemos cada milla cómo hay que transitarla, pero sí sabemos cómo hay que vivir el camino. Sí. Y el otro está, ¿qué? En el versículo 4. Ajá. Los caminos
ahí usa la palabra mandamiento, pero en realidad la palabra para mandamiento es la palabra para precepto, en Reina Valera. Y en el versículo 6 habla mandamiento y ahí sí es la palabra para mandamiento. Entonces vamos a hablar de precepto en el versículo 4. 24 veces aparece en el Salmo esta palabra, en el libro de los Salmos en general, y un precepto significa una instrucción, como de un padre a un hijo. Como lo que Abraham, bueno, usemos Adán le enseñó a Set, como lo que Abraham le pudo haber enseñado a Isaac, como lo que Jacob le pudo haber enseñado a sus hijos. Instrucciones. No venimos con un manual de instrucciones. Recuerdo cuando comencé la experiencia de la paternidad. Qué complicado, pastor, ¿verdad? No sabíamos absolutamente nada, era solo lo que habíamos visto o lo que oíamos. Tener ahí a una criatura, en el caso mío una niña, fue la mayor. La mayor. Entonces era diferente, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando lloran? ¿Qué hacer cuando no dejan de llorar? No tiene un botón ahí para bajar el volumen ni nada. Era extraordinario. Bueno, no había una instrucción, había que ir aprendiéndola. Aquí tenemos una ventaja. Aquí dice que el Señor ya nos ha dado esos preceptos, esas instrucciones. Y se debe entender preceptos así, instrucciones. Instrucción, sí. Cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, dice que los escoge Dios. Eran 4 hijos de Aarón, escoge a los 2 primeros, ¿verdad? A Nadab y Abiú. Y van y ofrecen a Jehová un fuego extraño. Hasta ahí llegaron. Que fueron calcinados. Aunque sean hijos de Aarón. Porque no siguieron las instrucciones. Y yo no sé por qué. En realidad, al ser humano no le gusta seguir instrucciones. Si compramos algo que tenga un manual, lo leemos después de dañarlo, de armarlo mal. Que no quedó, que faltaban piezas. No nos gusta seguir instrucciones. No nos gusta. Y deberíamos de aprender a seguir instrucciones. Y si aprendemos, resolvemos mucho en nuestra vida. Sí. Mucho. Yo le contaba a la gente de la iglesia y a la gente de la radio que el día que yo me comencé a llegar a la iglesia, me convertí, tomé una decisión, por ejemplo, respecto al diezmo. Yo creo que el diezmo es voluntario, pero es otro tema. Pero yo decidí lo que Jacob decidió. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces a mí se me hizo una regla con 16 años de que todo lo que Dios me iba a dar, yo iba a sacar el 10%. Punto. Así que para mí es un asunto matemático. Viví esa experiencia. No tengo que andar haciendo... Con centavitos, sí, pero sacando el diezmo. siempre. Sí. Y ya cuando uno llega, ya no está en esa discusión de que sí, es que el pastor no es tan bueno, mejor no le demos tanto. Todo eso lo viví. Entonces son decisiones. Con un precepto, con una instrucción, es más fácil la vida. No. Yo diría que la mayoría de las cosas que decidamos, si ya está el precepto, nada más de correr. Listo. Muy bien. En ese mismo próximo versículo es el 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Sí. Dios no solamente ha dicho, porque la palabra estatuto tiene que ver con un dicho, pero que se establece. Es decir, Dios siempre ha querido poner por escrito su voluntad. Él mismo lo dice, él mismo lo ha afirmado. Moisés escribe esto en un libro. Es una orden, Sí. dale, escribe. Entonces, cuando se habla de los estatutos, es de aquellas cosas que Dios ha instituido para que hagamos. Y las pone por escrito para que uno no diga, no, pero yo escuché que él dijo tal cosa. No, él dijo lo que dijo. Sus estatutos son aquellas reglas, regulaciones que Dios estableció y las puso por escrito. Obviamente en mucha época fue una gran tradición oral, pero luego se convirtió en una tradición que se escribió. El estatuto es aquello que Dios estableció como lo que hay que seguir. La pregunta es, ¿quién soy yo para rebatir a Dios? Si Él dijo sí o si Él dijo que no. Pues un tonto. Sí. Si voy en contra de Dios, soy ignorante. Correcto. Con Dios no se discute. Él siempre tiene la razón. Y hay un versículo hablando de esto, lo bonito que son los estatutos, que me gusta, este pastor que es medio cantante, dice,
Cánticos fueron para mí tus estatutos, Mm. en casa en donde fui extranjero. Lindo, ¿verdad? Como el estatuto de Dios, en vez de ser una pesada carga, se convierte en una canción para mí. Aleluya. En donde esté, porque aquí dice que estoy en una casa donde estuve, ¿verdad? No está hablando de su casa, en casa donde fui extranjero. Aún ahí no me sentí mal porque sus estatutos eran para mí una canción. Y dice el versículo siguiente, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Gloria a Dios. Muy lindo. La palabra tiene que ser así de armoniosa y gratificante. Versículo 6, pastor. Llegamos al mandamiento. Mandamiento. Ahora sí. Leo. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Los hebreos generalmente han contado en la ley 613 preceptos. Siempre han dicho que hay 365 negativos y el resto son los positivos, que sería 248, creo. Cosas que Dios dijo, hagan, honra a tu padre y a tu madre, y cosas que Dios dijo, no hagan, no codiciarán, no dirán falso testimonio. Los mandamientos son aquellas cosas que Dios estableció como reglas, como regulaciones, como hay que hacerlo, ¿verdad? Esto no es si a usted le gusta, pero la Biblia dice aquí mismo en este salmo, en el versículo 151, dice, cercano estás Jehová y todos tus mandamientos son verdad. Sus mandamientos son verdad. No son medias verdades, son verdad. El Salmo 119, 127 dice, sus mandamientos son valiosos. Oiga lo que dice. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro. Aleluya. Y más que el oro muy puro. Sí, en todas las épocas, en cualquier cultura, el oro es lo mejor. Pero los mandamientos de Dios valen más que el oro. Y en el lenguaje de Pablo, en el Nuevo Testamento, en Romanos, dice que la ley es santa y el mandamiento es, y da 3 calificativos. El mandamiento es santo, el mandamiento es justo y el mandamiento es bueno. Repito, podría ser que no nos guste. Podría ser que ese mandamiento lo veamos extraño. Las borlas, ¿verdad? Que Dios le pidió a Israel que se pusiera borlas en la túnica. Me parece un mandamiento particular del Señor, ¿verdad? Pero ya está. No nos dejó comer cerdo, ni camarones. No nos dejaba algunas cosas que a mí me parece que son sabrosas, ¿verdad? Pero yo creo que sus razones tendría. Sí, en esa época tuvo su razón. Pero yo sí creo que el mandamiento de Dios es algo valioso, vale más que el oro, vale más que el oro muy puro. Y como dice Pablo, el mandamiento es santo, es bueno y es justo. Seguimos. Estamos... el versículo 7 sería ahora. El 7 ahora. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. 2 palabras. En este salmo, juicios aparece 23 veces. Y en toda la Biblia, 417. Es una palabra muy común que viene de Génesis. De Génesis 18, aquí tengo la cita, porque yo sé, hablando de Abraham, que yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo juicio y justicia, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El juicio es aquello que Dios quiere decirnos, es aquello que Dios quiere que sepamos. Y usted lo dijo bien, lo relaciona en otro versículo también con la palabra justos, como aparece aquí. En el Salmo 119, versículo 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. A veces no sentimos que sean justos los juicios, a veces nos pasa eso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Pero según la Biblia, los juicios de Dios son justos. Y algo hermoso es que el juicio es la advertencia que si usted no lo hace, o la advertencia de que usted lo hace, va a tener estas consecuencias. Desde la primera orden que dio Dios en Génesis, bueno, dio otra antes, que era multiplicados y llenar la tierra, sojuzgarla. Digamos, ya en el huerto de Edén, la primera ley que da Dios es, el día que de él coman del árbol que está prohibido, de cierto morirás. Ahí está el juicio.
en la vida lo que yo hago tiene consecuencias. Y el Salmo nos enseña que si yo guardo los justos juicios de Dios, seré bendecido. Pero si yo hago lo opuesto, también recibiré las consecuencias. Pero su juicio será justo. No tendrá por inocente al culpable, ni por culpable al inocente, dice la Biblia. El versículo dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Sí? No es algo así como que viene flotando. Tengo que aprenderlo. Enseñar, Se requiere. leer, es una de las cosas que la fe de Israel era obligatoria. Yo tenía que leer sus estatutos, yo como padre, y mi tarea era, y se las dirás a tus hijos cuando salgan, cuando entren en el camino. Leer y enseñar era parte de la vida de un padre, por ejemplo. Era responsabilidad del padre. Era responsabilidad del sacerdote, enseñar a la gente. Era responsabilidad del profeta, enseñar a la gente. La fe de Israel, la fe en Dios verdadero, es una fe que se enseña, que se aprende. Y a veces todo lo queremos por revelación directa particular. Aquí dice no. Cuando aprendiere, hay que aprender, hay que leer. Me parece que posiblemente en aras de la libertad o el libertinaje de nuestra sociedad, términos como aprender los vamos perdiendo. Sí. Esto nos suena muy impositivo y entonces tenemos una iglesia muy improvisada. Tenemos una forma de cristianismo muy improvisada. Yo no estoy diciendo que se pierde, pero yo digo que si miramos el texto bíblico y aprendemos lo que la Biblia nos manda a aprender, nos ayudamos a nosotros mismos. Nos va mejor. Te alabaré con rectitud de corazón cuando, como diciendo que de pronto mi alabanza no es así tan íntegra como debe ser si no he aprendido los justos juicios del Señor. De pronto estoy alabando al Señor por lo que no conviene. Déjeme contarle una frase de Quintiliano. ¿Quién es Quintiliano? Era un orador romano. Quintiliano decía lo siguiente: estoy convencido de que muchos de mis alumnos hubieran aprendido muchísimo más si no creyeran que todos lo saben ya. Era un genio Quintiliano. Él fue a alguna iglesia evangélica. Sí, sí. La gente hoy en día cree que todo lo sabe. Qué error. Y lo puede buscar ahí en el buscador y ya cree que sabe más. ¿Cómo fallamos? Sí, porque lo leyó ahí en el buscador. No, tenemos que estar dispuestos a aprender. No lo sabemos todo. Los que nos dedicamos a esto no lo sabemos todo. Wow. Tenemos un montón de dudas. Si la gente supiera, a mí me llaman para hacerme preguntas de la Biblia, pastor, y si supieran todas las dudas que tengo yo, quizás no me llamaran tanto, pero hay cosas que no sabemos. ¿Sabe cuál es el mejor momento para mí de ese programa suyo cuando está respondiendo preguntas? Cuando le preguntan lo mismo nuevamente. A una y otra vez, sí. Sí. Hay gente que pasa por el mismo pasaje de Caín. Otra vez. ¿Dónde estaba la esposa? Otra vez. Es la misma pregunta. Sí, a mí me gusta oírlo. Yo digo, sí, me gusta sentirlo a él responder. Oiga, usted no oyó cuando contesté eso hace. Sí. Sí, pero bueno, igual. Quiere decir que oí, pero no aprendí. Correcto. Escuché, pero no aprendí. Tenemos que aprender y para eso hay que prestar atención. El aprendizaje es intencional. Sí. Debo tener la intención. Se nos acaba el tiempo, pastor, y nos queda una, que no sé si decir interesante por la primera parte, el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esa es la pregunta. La respuesta, con guardar tu palabra. Aquí la llama tu palabra finalmente. Está claro como el agua. Tu palabra, guardar tu palabra. Ellos creían, los judíos, de que había que comenzar de pequeño. Si usted comenzaba de pequeño, iba a establecer las bases para cuando fuera más grande, no le costara tanto. Hay verdad en eso, sí, poderosa verdad. Claro. Lamentablemente, la gente que busca a Dios hoy en día
generalmente lo busca en una situación de dificultad. Hmm. Matrimonial, financiera, vocacional, de salud. Y eso no necesariamente es en la edad más inicial. Deberíamos de hacer todo lo posible para que la gente comience de pequeña. Porque cuando uno sabe ya los parámetros, dice Proverbios, instruye al niño en su camino, aunque fuere viejo no se apartará de él. Cuando uno comienza a enseñar la palabra de Dios, que es tu palabra, no es la mía, ni es la del consenso, Que es dice tu Dios. palabra, es lo que dice Dios, entonces no vamos a que nuestro corazón no se va a desviar. ¿Cuántas cosas hemos escuchado nosotros de gente bien intencionada, que nos ha dado palabra, pero no venía de Dios? No venía de Dios. En cambio, aquí está hablando de que la vida se puede facilitar si uno guarda su palabra. El consejo humano es el contrario. Ven a otros a hacer cosas distintas, hágalo usted también. Aquí dice no. Joven, comience a guardar la palabra con todo su corazón. Y si usted lo hace con todo su corazón y no se desvía, cuando usted decide no pecar contra Dios, su vida va a ser mejor. Eclesiastés lo dice de igual manera. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tome placer en los días de tu juventud. Es la juventud, para eso es, para que la disfrute. Pero sepa que de todas estas cosas darás cuenta algún día. La gente no quiere guardar la palabra porque estaremos en una época de opinionismo. Cada uno quiere decir lo que quiere. Pero no vale lo que yo diga, vale lo que diga el Señor. Y es lo que hay que buscar acá, guardar la palabra del Señor. Esto coloca una enorme responsabilidad sobre los padres. Sí, Si es que quieren invertir en el futuro de los hijos o en la adultez de sus hijos, aparte de abrir una cuenta de ahorros, hay que sembrar correcto. palabra en ellos, la palabra de Dios, no los criterios de la sociedad. Y debe orientar a la iglesia en saber que hay que ocuparse de los niños. Correcto. Tenemos que ser intencionales en esto. Qué hermosa verdad, qué poderosa verdad. Nos da esos primeros versículos del Salmo 19 la clave para cambiar a un pueblo, para transformar una ciudad, para transformar al país. Esta es la forma de lograr que nuestro futuro sea bueno. Pastor, gracias. Si tiene algo más, dígalo ahora o calle hasta el próximo programa. El Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, Salmo. más que la miel a mi boca. 119, 103. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, que era el sabor más sabroso que probablemente ellos podrían recordar, la miel en la boca, la palabra de Dios en nuestro corazón, viviéndola, guardándola, es más dulce que todo eso. Sigue siendo sabrosa. Sigue siendo sabrosa. Dulces a mi paladar. Gracias, pastor querido. Mucho gusto. Pronto tiene que estar con nosotros en otro programa como este. Gracias, pastor. Para seguirnos enseñando. Hemos estado conversando con el pastor Juan Carlos Sánchez. Nos hemos ocupado de los primeros 9 versículos del Salmo más largo, el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. Y después de esta conversación con el pastor, ya me creo que lo conozco. Cuando menos lo entiendo mejor que antes de este programa. Confío en que a usted igualmente le haya bendecido. El propósito de Escuela de Pescadores es ser enriquecidos, ser discipulados. Esto es un podcast preparado para gente que quiere crecer, para creyentes que quieren madurar en Cristo. Dígame si el del día de hoy le ha servido de algo, le ha edificado de alguna manera y por favor déjeme su comentario aquí. Hágame saber cuán valioso le ha resultado este programa del día de hoy. Gracias por su amor, gracias por su cariño y hasta la próxima.